oportunidad trataremos los criterios que definen la fase terminal, la enfermedad oncológica y no oncológica. En esta fase es importante definir cuáles son esos puntos y esos criterios que nos podrían definir cuando un paciente requiere o no requiere de los cuidados paliativos, cuando un paciente se encuentra en fase terminal, cuando un paciente se encuentra en estado de agonía. ¿Y para qué definir criterios de la fase terminal? ¿Por qué es importante definir criterios de fase terminal? En cuidados paliativos, en primera instancia, es importante definir estos criterios porque con esto no se permite, para no equivocarse, identificar los enfermos terminales, para identificar también los pacientes que son susceptibles, que requieren de cuidados paliativos, para complementar la impresión clínica que ha visto los médicos y enfermeros, personal de salud. Para esto definimos, para abordar tempranamente el pronóstico y el deterioro del paciente, poder también abordar a los familiares, incluso en estas fases de duelo, y para orientar a los profesionales y familiares de salud sobre el pronóstico. Bueno, en esta lámina entonces miramos la adaptación del modelo actual para la enfermedad avanzada crónica y el continuum de la complejidad. Aquí evidenciamos que existen unas fases en las cuales tenemos la fase sano, cronicidad, la cronicidad compleja, cronicidad avanzada, esta fase de estado terminal y cuando el paciente entra en la agonía. Y miramos que en cada fase, cómo identificamos nosotros ese enfoque que se va dando al paciente. Por lo menos en el enfoque preventivo podríamos nosotros desarrollarlo en todas las etapas hasta la etapa de cronicidad avanzada. Igual con el enfoque curativo, diferente del enfoque paliativo, que sí podría llegar hasta la fase de la agonía. Esto con base a las necesidades básicas que se estén desarrollando, todas esas necesidades básicas que podamos abordar digamos que en esa línea diagonal, qué grado de dependencia tiene el paciente y los familiares, y mirar qué tipos de casos son los que tenemos que gestionar con base a esta parte de los cuidados paliativos, dependiendo de la fase en que se encuentre y el cambio de esta fase que se va dando con cada uno de los pacientes. Por esta razón existen unas transiciones paliativas en las que nosotros debemos dejar bien claro cuáles son esos puntos o esos aspectos de alerta para saber cuándo un paciente está pasando de una fase a otra fase. Entonces tenemos aquí la fase de cronicidad compleja a avanzada. En esta fase existe una limitación del pronóstico de vida. También hay aumento de las necesidades paliativas, la parte insatisfecha, control de los síntomas, gestión de la futilidad, cuando el paciente tiene en verdad todos esos aspectos que enfoquen a disminuir el dolor, disminuir el sufrimiento de los pacientes y los familiares. Todos aquellos aspectos como procedimientos y consultas que no enfoquen a disminuir el dolor y el sufrimiento se entiende como futilidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a gestionar la futilidad para los pacientes paliativos. Igual la adecuación del esfuerzo terapéutico. Cuando un paciente pasa de esa fase de cronicidad avanzada, enfermo terminal, aquí el pronóstico de vida es inequívocamente limitado. Se nota muchísimo que la finalidad de este paciente es exclusivamente paliativa. Todo el tema del abordaje con
con el enfermero, el psicólogo, el cónselor o el consejero espiritual. También aquí se aumentan las necesidades de comunicación y de apoyo, se emerge la dimensión emocional y espiritual, en donde consideramos que es muy necesaria la gestión del duelo y las decisiones en estas prácticas frente a la muerte. Continuamos acá estas características diferenciales entre cada una de las fases, cuando específicamente vamos cambiando de las fases y cuáles son las alertas que me hacen a mí o que me ilustran cuando el paciente va a cambiar de una fase a otra. Aquí tenemos el paciente crónico complejo, una persona con enfermedad crónica avanzada y un enfermo terminal. ¿Cómo va ilustrando esta parte? Los criterios de situación de enfermedad. Vamos a ver cuáles son esos criterios de situación. Los criterios que definen la fase terminal, el criterio según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en el 2012, ellos identifican o clasifican esta enfermedad crónica avanzada con el curso progresivo y gradual, que es diverso grado de afectación a la autonomía y la calidad de vida, y esa respuesta variable al tratamiento específico evolucionará hacia la muerte a medio plazo. En la enfermedad terminal, cuando esta enfermedad avanzada en fase evolutiva irreversible, ya sabemos que patologías que son netamente irreversibles, síntomas múltiples, impacto emocional y pérdida de la autonomía, muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico, pronóstico de vida limitado, personas o meses, y la fragilidad que es progresiva. En esta fase terminal, según los criterios de la National Hospice Organization, aquí tenemos en primer lugar un paciente mayor con vida limitada debido a que tenemos diagnósticos específicos. Hay varios diagnósticos y no hay un diagnóstico que esté claramente definido. El paciente y la familia están informados de la situación. Y en segundo lugar, paciente o familia con previa información o comunicación han elegido el tratamiento de control de síntomas sobre el tratamiento curativo. Según estos criterios, en tercer lugar, el paciente presenta algunos de los siguientes síntomas. En la primera clasificación, la documentación clínica de progresión de la enfermedad, esta puede incluir, en primer lugar, la progresión de la enfermedad primaria demostrada en sucesivas valoraciones, estudios complementarios, etc. 2. Varias visitas, urgencias, hospitalizaciones. Aquí tenemos cuando hay un aumento de la frecuencia en las atenciones hospitalarias y la urgencia, los ingresos hospitalarios. Hay reingresos hospitalarios también. Esto también uno de los aspectos que nos están mostrando que el paciente ya requiere de cuidados paliativos cuando hay una objetividad en un declive funcional reciente y disminución funcional documentada por índice de Karnofsky. El índice de Karnofsky, la dependencia en las actividades de la vida diaria también que son instrumentos que podemos nosotros utilizar para que nos definan este tipo de criterios de identificación. Tenemos también la pérdida de más del 10% de peso en forma intencionada en la documentación nutricional y la albúmina que sea menor de 2.5 gramos por decilitro, que son criterios para nosotros clasificar a estos pacientes en cuidados paliativos. Según los criterios que definen la fase terminal de diferentes patologías, tenemos las patologías oncológicas y dentro de los criterios tenemos el índice de Karnofsky que sea menor de 40, el ECOG. Ahora más adelante les mostraremos cada uno de estos instrumentos. El ECOG que sea mayor de 2, que también nos mide dependencia, los síntomas, que es la debilidad, anorexia, disnea y reposo, edema y delirio, y la percepción subjetiva del propio paciente
de peor calidad de vida. A veces el mismo paciente nos manifiesta a nosotros que se siente muy mal, y que considera y que siente que se está yendo, que siente que se va a despedir, que siente que se está muriendo. También importante los parámetros analíticos: la hiponatremia, la hipercalcemia, la hipoproteinemia, hipoalbuminemia, la leucocitosis, la neutropenia y los linfocitos muy bajos también. Estos son los criterios que definen la fase terminal. Nosotros en esta tenemos aquí el índice de Karnofsky, el índice de Koch, y tenemos los parámetros específicos de medición en cada una de estas escalas. Para los puntos también con criterios que definen: para el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la disnea en reposo, el incremento de las hospitalizaciones igual al aumento de la frecuencia, la insuficiencia cardíaca derecha, la pérdida de peso mayor de 10 y la taquicardia. Y para la insuficiencia cardíaca tenemos signos como la disnea grado 4, la fracción de eyección menor o igual al 20%, síntomas de insuficiencia cardíaca y las arritmias. Para la enfermedad hepática avanzada, importante nosotros la identificación de la insuficiencia hepática del grado C del CHAI. En esta tenemos encefalopatías, tenemos ascitis masiva, la bilirrubina mayor de 3, la albúmina menor de 2.8 y los tiempos de protombina menor a 30%. Y la B, como otra clasificación de síndrome hepatorrenal. Según la insuficiencia renal crónica avanzada tenemos la uremia, la diuresis menor de 400 cc por día, la hipercalcemia, la pericarditis, el síndrome hepatorrenal y la sobrecarga de fluidos. Para las demencias, aquí tenemos un importante factor que es la edad, el mayor de 70 años, y tenemos el Functional Assessment Staging del FAST, que es el instrumento que utilizamos para medir las demencias, el defecto cognitivo muy grave, y este nos mide la pérdida progresiva de todas las capacidades verbales y motoras. Y con frecuencia se observan estos signos neurológicos que nos aparecen aquí en la lámina. Paciente en agonía, sabemos que no siempre el paciente que está en fin de vida está en agonía, y en agonía estos criterios que es importante aquí que los tengamos en cuenta, como que esta precede la muerte cuando esta se produce de forma gradual, el deterioro físico intenso, la debilidad extrema, una alta frecuencia de trastornos cognitivos de la conciencia, la dificultad de la relación de la ingesta y el pronóstico de vida en horas. Ese es un paciente en agonía. Muchas gracias por estar en esta presentación. Les dejaremos también en esta sesión lecturas para que puedan consultar. Aquí tenemos también la bibliografía. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.